Hace muchos años, en pueblos pequeños donde las calles quedaban en silencio al caer la noche, se decía que no era bueno andar solo después de que oscurecía, no solo por los peligros comunes, sino por él. Nadie sabía su verdadero nombre, todos lo conocían como el hombre del saco. Dicen que aparecía cuando las casas apagaban sus luces y las familias ya estaban dormidas. Caminaba despacio, encorvado, con un saco grande al hombro que parecía moverse incluso cuando él se detenía. Nadie sabía qué llevaba dentro y nadie quería saberlo. El hombre del saco observaba desde las sombras. No gritaba, no corría, no hacía ruido, solo esperaba. Esperaba a los niños que desobedecían, a los que salían solos de noche, a los que no escuchaban advertencias. Cuando encontraba a uno, se acercaba sin ser visto y al día siguiente el niño ya no estaba. Ni siquiera sé lo que pasó. La cabeza me da mil vueltas pensando lo que ocurrió y me llena de culpa porque no puedo hacer nada. Estaba en el parque, era tarde, por ahí de las 19:45. Estaba corriendo y riendo por los juegos del parque, alejándose de la zona de luz. Le decía que no lo hiciera, pero no me hizo caso. Mientras tanto veía alrededor. No había nadie, ni siquiera los adolescentes molestos que solían fumar y grafitear las paredes. Pero sentía que algo nos miraba desde lejos. Creo que también escuché susurros extraños que venían de las sombras. Me distraje buscando lo que sentía, lo que nos acechaba, hasta que me di cuenta que dejó de reír. Me giré para buscarlo, grité su nombre. Lo busqué con linterna, con mi linterna, pero no hubo nada, ni un grito, ni un llanto. Simplemente desapareció tan rápido como los susurros que hablaban desde el bosque. Quisiera saber dónde está, qué le pasó. Era solo un niño. Las madres decían que el hombre del saco se los llevaba lejos, a lugares de los que no se regresa. Otros decían que simplemente desaparecían, como si la noche se los hubiera tragado. Lo único seguro era que nadie volvía a verlos. Algunas personas aseguraban verlo desde lejos, una silueta oscura bajo un farol, una sombra quieta en la esquina, una figura alejándose por el camino con el saco más pesado que antes. Pero cuando alguien intentaba seguirlo, no había rastro alguno, como si nunca hubiera estado ahí. Mi abuelo vivía en un campo. De parte de mi padre siempre he escuchado muchas cosas raras que le pasaron supuestamente, pero recuerdo especialmente la del hombre del saco. Y empezaba así. Mi bisabuelo tenía unos perros que un día, a altas horas de la noche, empezaron a ladrar, todos al unísono. Entonces mandó a mi abuelo a cerrarle su corral. Salió de la casa y se dirigió hacia los perros cuando en un pozo cercano vio a un hombre completamente de espaldas, alto y encorvado, viendo un saco que tenía consigo. Él obviamente pensaba que se trataba de algún tipo de ladrón y se acercó aclarándose la garganta para que el hombre notase su presencia. Fue entonces que giró la cabeza, y únicamente la cabeza. Decía mi abuelo que entonces los perros que en primera instancia debía ir a callar, guardaron silencio. Aquel hombre tenía unos ojos oscuros y profundos que movió de arriba abajo analizándolo. En ese momento mi abuelo sintió un impulso y sin miedo ni resistencia, simplemente regresó a casa. Nunca entendí bien esa parte, pero supongo que fue una sensación como si hubiera visto a un vecino y simplemente no le hubiera dado importancia. Dice mi abuelo que después de todo eso, al día siguiente, el niño de un vecino, un pillo que solía robar en casas cercanas durante la noche, desapareció. Mi abuelo asegura que aquel que vio era el hombre del saco y que se encargó de llevarse a ese niño porque
Aquello definitivamente era un ladrón, pero uno que buscaba personas. Con el tiempo, los niños aprendieron a no acercarse a las ventanas de noche, a no responder cuando alguien los llamaba desde fuera y a no salir solos, porque decían que el hombre del saco sabía cuando alguien no obedecía. Y aunque hoy muchos dicen que solo es un cuento para asustar, en algunos pueblos todavía hay quien baja la voz al mencionarlo, por si acaso sigue escuchando. Hace años se llevó a cabo el crimen de Gador, el municipio de España. En la tarde del 28 de junio de 1910, Leona Romero secuestró a Bernardo González Parra, un niño de solo 7 años. Lo metió en un saco grande y asesinó en un cortijo aislado, con un propósito ritualístico que prometió curar la tuberculosis de Francisco Ortega. Muchos dicen que este crimen fue el que inspiró la historia que aterrorizó a niños de aquella época. La leyenda del hombre del saco era contada para niños desobedientes y para explicar las desapariciones reales de otros desafortunados. Era una advertencia para que hicieran caso, para evitar que salieran solos y prefirieran dormir temprano. Entra a casa, o si no, el hombre del saco te va a llevar.